¿Cómo fue la alimentación? ¿Ah? Hierbas, frutas, verduras. Había Adán y Eva, en alguna parte dice que tenía un fogoncito, una estufita, 3 piedrecitas, unas leñas allí, una estufita de gas, nada, ¿verdad? Ni carbón, absolutamente nada. En el Génesis, en ninguna parte se expresa o habla allí acerca de que se cocinaron alimentos, en ninguna parte. Tomaban los alimentos y así lo consumían. Qué lindo para nosotros las mujeres que llegue ese momento donde no tengamos que cocinar, ¿verdad? ¿Ah? Que no tengamos que cocinar, sí, muy rico. Sí, ir a la planta y coger allí las frutas, coger las verduras, coger las habichuelas bien tiernecitas, no así tan hechas como las encontramos en el mercado, ya tan hechas que son duras, son gruesas, sino tiernecitas. Las habichuelas cuando están bien tiernecitas las come uno con facilidad. La papa es un alimento que se puede comer crudo, sino que nos han enseñado que es cocido. Y sabemos que cuando el alimento tiene contacto con el fuego, pierde muchas de sus propiedades. Nosotros como hijos de Dios tenemos la gran bendición de tener el mensaje de ProSalud. ¿Cuántos de ustedes leen el régimen alimenticio? Muy bien, los que no lo hacen, mis queridos, los invito. Lean. Ese tiempo que dedicamos para leer el régimen alimenticio es de gran provecho y de gran beneficio porque allí vamos a encontrar todo. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo, allí está todo. Allí habla de la temperancia, habla de qué clases de alimentos debemos de comer, cómo los debemos de comer, acerca de las combinaciones también, las cantidades, cuántas comidas. Allí está todo en el régimen alimenticio. A esta hija de Dios no se le escapó nada. Y a veces comenzamos a buscar libros de una parte y de otra para aprender a cómo comer sanamente. Y estamos dejando a un lado una obra tan hermosa como es el régimen alimenticio. Allí está todo, mis queridos hermanos. Y el plan del Señor es llevarnos a su plan original. Si en nuestro plato hay 3 o 4 alimentos, la mayoría debería ser crudo. Cuando nosotros comemos cocido, se hace la digestión mucho más pesada. Y si hay alimentos de productos animales, es mucho más pesada. ¿Cuánto tiempo dura un alimento, una carne, digámoslo así, un trozo de carne en nuestro organismo? ¿Cuánto? 72 horas. Ustedes saben que es un pedazo, un trozo de carne a la temperatura de nuestro cuerpo, tapadito, 72 horas. ¿Ah? Demasiado ese colon nuestro no está más mal. Sí, demasiado. ¿Cuánto tiempo dura el alimento totalmente vegetariano? No lacto vegetariano, sino totalmente vegetariano. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, en el organismo. No, 72 horas la carne. Y el alimento totalmente vegetariano, 32 horas. Y lacto vegetariano, 53 horas. Entonces nos damos cuenta la escala de lo que duran aquellos alimentos. Y el plan del Señor es que seamos totalmente sanos. Nosotros, para testificar que somos los hijos de nuestro Creador, que somos hijos de Él, que queremos obedecerle y que anhelamos entrar a la patria celestial, debemos ser obedientes. Él quiere que nosotros demos testimonio siendo sanos. Y por eso su plan es llevarnos a comer, y seguramente que a los que nos tocará o a los que les tocará la persecución, allí sí que de verdad que nos va a tocar comer crudo totalmente. A ver, nos toca desde ahora comenzar a aprender a comer hojitas, cogollos de yuca, los moraditos que son tan ricos. El vástago morado de los plátanos, el banano, se come también, sí, una cantidad de cositas que hay en el campo que no las consumimos, pero que el Señor las tiene allí para que las usemos.
En estas clases hemos aprendido a usar algunas cosas, la mayoría las sabemos, pero por ejemplo los cereales. Dios ha dejado tantos cereales en Egipto. Quiero decirles que uno va a un supermercado y encuentra tantas clases de cereales, una cantidad de pepitas, que uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se llaman? ¿Para qué son? Pero es cantidad. Están la cantidad de granos, pero una cantidad de cereales, pero por montones. Allí pues la carne es muy poquita, el lugar de las carnes es muy chiquita, pero donde están los granos es muy extensa. Y nosotros aquí en Colombia somos muy bendecidos por el Señor. Tenemos mucha variedad de alimentos, muchísima. Esa variedad de frutas que tenemos. Y si hablamos de las ciudades, esa bendición aquí en Medellín. Encontramos tanta variedad de frutas. Aquí llegan toda clase de frutas del país. Y si son las verduras, también. Algunos dicen, no, yo como la carne porque es que me toca. Y puedo hablarle con mucha experiencia sobre esto. Mi esposo trabajó 37 años en el ministerio. Viajó muchísimo. Y nunca la consumió porque le tocó. Inclusive ni los huevos, porque él ya lleva 45, 50 años que no come huevos, leche ni nada de aquellos alimentos. Llevaba siempre los cereales o el maní o el ajonjolí, almendras, cualquiera de aquellas cosas que reemplazan la carne, y nunca sufrió. Y en los exámenes pues jamás se enfermó por una mala alimentación. Ya ahorita su enfermedad, pues como me decía el médico, llegar a esta edad que él tiene y hasta ahora enfermarse, ¿qué más le pedimos? Sí, ¿qué más le pedimos? Si llegó a sus 78 años sano, ni siquiera una fiebre, un dolor de cabeza, ni una gripe, absolutamente nada. Llegó hasta sus 78 años subiéndose a los árboles. Sí, allá en la floresta, en Santa Marta, trepado en los árboles, muy sano. Ya ahorita, pues, los años traen sus consecuencias porque el organismo se va desgastando, pero lo cuidó muchísimo. Y para mí él es un ejemplo, y me gusta hablar de ese ejemplo, que es un ejemplo que vivimos. Y que algunos dicen que estos alimentos que no son vegetarianos, los necesitamos, ¿no? Mis hijos, ya tengo una hija de 40 y pico de años y nunca ha tenido problemas de salud, ni ninguno. Y yo me considero muy sana también. Hermanos, yo les animo, mis queridos, que tratemos de llegar al plan original del Señor, a comer crudo, a no cocinar, a hacer una ensalada. ¿Cómo les pareció la ensalada con la quinoa? ¿De verdad? Una ensalada, una cantidad de vegetales y ya allí llevaba la proteína con la quinoa. Muchos tienen problema con el grano. No es porque los granos, como decía Daniela, son malos. Ningún grano es malo. Es que ya nuestro organismo está deteriorado y ya nos caen mal las cosas que son buenas. Pero ya al caernos mal, pues tenemos que tener cuidado en no seguirle echando aquellos alimentos que ya le caen mal. Pero si hacemos ciertos tratamientos naturales, podemos volver a comer. Sí, podemos volver a comer. Entonces, si ya algunos alimentos no nos caen bien, como la proteína, los granos, para algunos están los cereales. Quitarles la cutícula a algunos granos, que es lo que es áspero en el colon y lo irrita, o comer los granos en forma de puré, en forma de crema, en sopita, va a ser más suave. Pero que no, porque yo tengo que comer tal cosa porque ya esto me cae mal. No, orémosle al Señor, confiemos en Él y busquemos la forma de cómo mejorar nuestro organismo, ese colon, ese aparato digestivo que ya está tan deteriorado, que lo hemos dañado, que lo hemos maltratado por años, comiendo lo que queremos, no lo que debemos comer. Y en esta época de la vida, cuando ya está pronto Jesús por venir, no es tiempo de comer lo que querramos, sino en realidad lo que necesitamos. Todo lo que tenga dulce es rico al paladar, delicioso. Cualquier postre, una agua de panela no más, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga dulce, cualquier alimento que tenga sal. Pero debemos irle bajando. Y ya las personas de cierta edad hacia arriba, ya los mayorcitos,
aquellos mayorcitos, ya debemos de cuidarnos muchísimo con la sal y con el dulce. Pero ¿por qué no comenzar en la juventud que ustedes tienen? Y no ya cuando estamos ya bastante mayores, ¿no? Comencemos jóvenes para que cuidemos nuestro organismo. Yo conozco una señora que a pesar de no ser cristianos, ella educó a sus hijos no dándoles dulce, nada. Y ellos se acostumbraron a no comer dulce, los jugos sin dulce, las coladas, todo sin dulce. Y la sal muy bajita. Ella estudió medicina y como que todo lo que iba aprendiendo lo iba practicando. Y todo esto es salud, porque en el plan de original no estaba ni la sal ni el dulce. Simplemente nosotros, el ser humano, quiso alinear aquellas verduras y frutas con el dulce y con la sal. Sin embargo, hay ciertos dulces que son más sanos que otros. Bueno, no voy a hablar más porque ya estoy mareándome. Hoy, hermana, hay algunos granos que traen un poco más de ácido úrico que otros. No todos. El garbanzo, lo mínimo. Las lentejas, los frijoles, en forma general, sí traen un poco más de ácido úrico, pero nunca la cantidad de ácido úrico que trae la carne. Nunca, nunca. Sí traen, no vamos a decir que no, sí traen. Algunos más, no traje la escala hoy, más, otros menos, pero nunca la cantidad de ácido úrico que tiene la carne, sí. Entonces, buscar aquellos, el que sufre de ácido úrico, buscar aquellos que no tengan tanto, inclusive la almendra y las nueces. Cuando se come mucha cantidad, también afecta, sí afecta. Es todo moderadamente. No es comer almendras todos los días o quinoa todos los días o maní todos los días y cada rato, no. Dios nos dio tantas clases de cereales y tantas clases de granos. Ahora, aquí en Medellín hay la bendición de los granos verdes. Están las alberjas verdes, que la digestión es mucho más suave, no tiene esa cutícula tan dura, tan seca. Los frijoles también. Hace unos años yo conseguía la soya también tierna, ahorita no la encuentro. La soya tierna, muy rica y muy suave porque no necesitaba ni olla de presión, sí, no se cocinaba así. Tenemos la habichuela también tiene proteína que la podemos usar un día en vez de los granos, otro día el carbe. No hay necesidad de estar usando todos los días granos, ni preocuparnos demasiado por la proteína, demasiado, porque cuando consumimos más proteína, nuestras células envejecen, cuando consumimos más de lo normal. Pero como cristianos, como adventistas, nos preocupamos mucho por la proteína, muchísimo, y comemos muchísimo, cuando debemos de comer una porción, y una porción para el día es una tacita, pero una tacita, no una taza chocolatera, sino una tacita de la que no la traje, que son unas tacitas para las medidas. Sí, más o menos, como la mano nuestra llena. Esa es la cantidad de proteína para el día. No, más que el pocillo tintero. Más que el pocillo tintero, sí. Sí, como nuestra mano así encocadita, pero bien rebozada. Y a veces comemos frijoles y comemos un plato como los antioqueños, bien lleno de frijoles, bien rico, delicioso, sí, pero estamos recargando nuestro organismo, ¿sí? Quiero decirles que ojalá en la otra serie de clases de comida vegetariana se les pueda enseñar a ustedes los germinados. ¡Qué bendición son los germinados! Va la proteína en una forma suave para digerir. Es un multivitaminas. En los lugares donde no llegan las verduras se les recomienda germinar los granos porque tienen una cantidad de vitaminas allí al germinar. Ya cuando al comienzo le parece a uno pues molesto, incómodo, tanto saque el agua, échele agua, saque el agua, échele agua. Pero ya después se va a hacer una costumbre de germinar los granos. Es una bendición muy grande los germinados, sí. Ahora que tú mencionas los condimentos, hay una receta que más adelante pues esperamos podérselas enseñar de hacer una pastica de sazón, ¿qué lleva? Tomillo, laurel, orégano, cebolla, ajo, una cantidad y es totalmente natural y sazona la comida bien rico, pero
Ahora, las recetas que les he venido trayendo son totalmente sencillas, ustedes se han dado cuenta, tan sencillas. Los ingredientes son productos que están en el diario vivir. Bueno, vamos a hablar de esta receta. Aquí tenemos una receta que es muy agradable, rica, de gluten, con salsa de coco. Ustedes la van a degustar esta noche. Allí tenemos los ingredientes, dice 1,5 libra de gluten cocido. Ya pues yo supongo que la mayoría o todos sabemos cómo se cocina el gluten, ya que aquí contamos con la bendición que conseguimos la harina, ya no tenemos ni siquiera que lavarla y pasar por aquel trabajo. Tenemos aquí entonces un coco rallado sin la corteza. En la vaquita y en los supermercados venden el coco ya listecito en una bolsa, como lo conseguí hoy. Ya viene, no deshidratado, porque pelado ya ralladito, listo, no deshidratado, porque al deshidratado ya se le ha perdido cierta parte también. Bueno, está una cebolla blanca, fíjense los aliños, un pimentón, tomates, una cucharada de mantequilla, no le coloqué allí de qué, pero esa es de maní, 10 dientes de ajo, 3 cucharaditas de salsa de soya, 1 taza de agua y sal a gusto. Allí tenemos la preparación de este gluten, es muy fácil y muy rico. Así que no voy pues a detallar más, ya ustedes van a tener sus receticas. Ahora quiero decirles, aquí las clases de comida vegetariana son relámpago. Recetas allí, les gustan y más nada. Pero normalmente las clases de comida vegetariana son 3 y 4 horas en la tarde, de 2 a 6 de la tarde, preparando, todos participando en la elaboración, y así es como se aprende. Pero quienes tienen buen interés en aprender a hacer cosas diferentes, lo van a hacer así también. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, nos dan la receta, sabemos el sabor, nos encantó, y sabemos que es sano. ¿Qué tenemos que hacer? Practicarlas prontico. Si no las practicamos prontico, no, estamos perdiendo el tiempo. Quiero decirles que estamos perdiendo el tiempo. Pero ojalá cada semana, bueno, a ustedes pues no se les había dado la receta, pero ahora que reciban las receticas mañana, ¿sí? ¿Qué dices? Ah, sí, ven, sirves aquí de ventilador. Cuando reciban las recetas, comiencen a practicarlas. Y a quienes no les gusta la cocina, pídanle al Señor sabiduría. Pídanle que les dé mucho amor por la familia. Cocinar, como dijo el joven, se necesita tener amor, es la principal esencia. Hay personas que cocinan con los mismos ingredientes y hacen el mismo alimento, sin embargo, un arroz, hablemos de un arroz hecho sin amor, qué feo y qué desagradable es. Así tengan los mismos ingredientes. Inclusive cuando vamos a preparar el alimento, orémosle al Señor, encomendémonos al Señor, porque es tan importante la salud de nuestra familia y la nuestra, que depende de la alimentación. Ahora, ser cocinera, dice el régimen alimenticio, es demasiado importante, porque de allí depende la salud de toda la familia. Una buena alimentación, qué triste cuando uno va al médico y dice, no, el niño está totalmente desnutrido. Comienza a mandarle las vitaminas en una cantidad de tarros, cuando todas esas vitaminas están en lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? En las verduras y en las frutas fresquecitas y en los cereales. Bueno, continuamos con la próxima receta, por favor. Seguimos con un postre llamado pay de piña. La mayoría de postre de pay que ustedes encuentran, van a encontrar la receta con mantequilla, la van a encontrar con huevo, con polvo de hornear y con otros ingredientes más. Aquí ustedes se van a dar cuenta que carece de todo aquello, ni siquiera tiene azúcar. Lo hacemos con panela. Así como hacemos este pay de piña, podemos usar otras frutas como el limón. El pay de limón queda delicioso. El pay de mango, el pay de mora, el pay de banano. Allí están los ingredientes. Allí se divide en 2 partes, que es la mezcla y la concha.
Aquí tenemos un pie que ahora lo van a desgustar. Un pie de piña. Primero se hace la concha. Allí en la receta está, primero está el relleno y luego la concha y luego está el rellenito. El rellenito le echamos pues la clase de fruta que querramos, endulzado con panela totalmente. Lo decoramos en la parte de encima. Lo decoramos en la parte de encima con la fruta que querramos. Podemos colocarle rebanaditas de piña precocida, melocotón, cerezas, banano, cualquiera de las frutas. Y es un postre demasiado sano, totalmente sano. Así que podemos usar postres, pero teniendo en cuenta que no nos haga daño, porque normalmente cuando nosotros comemos y comemos un pedacito de postre, casi siempre lo que comemos es un pedacito de veneno. Delicioso al paladar, sí, ¿quién dice que no? Pero qué daño el que nos hace, sí. Quizás en el momento no se va a ver. Así que ese es el pie de piña, muy fácil de hacer. Allí dice, por ejemplo, el relleno, pues es muy fácil, la concha, dice así, cernir la harina en un recipiente y agregarle la sal, hacer una corona. ¿Qué es una corona? Es echar la harina en un recipiente y en el centro hacer un hueco. En vez de decirle hueco, le decimos una corona. Allí dentro de esa corona colocamos el agua y el aceite. Ni siquiera lo estamos haciendo con mantequilla, que es mucho más dañino. Aquí tiene aceite de soya. Echamos allí el aceite de soya y el agua. Y con un tenedor, como dice la receta, vamos revolviendo la harina con el agua y el aceite. No se va a amasar. Cuando nosotros amasamos esa masita, se va a poner dura, tiesa. Y la idea es que sea crujiente, que sea tostadita, que sea agradable. Entonces la mezclamos muy bien con el tenedor. Cuando está bien mezcladita, en la mesa colocamos un plástico, la masa allí, otro plástico encima y con el rodillo la vamos a estirar. Queda bien delgada, la colocamos en un molde no engrasado, no necesita ser engrasado, no se va a pegar. Colocamos la masa bien estiradita y con un tenedor hacemos agujeritos para que la masa al entrar el calor no se levante, sino que quede bien en el fondo del molde y queda totalmente crujiente. Ya lista la masita, ya doradita un poco, le colocamos el relleno de la fruta que querramos. La concha siempre será la misma. Ese es un postre que se usa mucho en Europa, especialmente en España. Allá para todo es pie, pie de una cosa pie, de otra pie, para acá pie, para allá, muchísimo. Lo usan demasiado, sí, demasiado. Aquí muy poco. Y es un postrecito, mis queridos, que podemos hacerlo en casa fácil, porque no es complicado y es muy sano. Teniendo en cuenta que nos guste, que sea rico, pero que lo importante es que es totalmente sano. Bueno, vamos a continuar con la siguiente receta. Sí, claro, la concha se hornea, ya después no, ya se refrigera. Bueno, allí vamos con unas bolitas de plátano verde. Plátanos verdes. Este plátano verde se pone a cocinar hasta que esté bien blandito, si lo queremos a presión o en olla común y corriente. Le agregamos cebolla, ajo, pimentón y remolacha cruda. Esa remolacha cruda es para que le dé el colorcito que a veces también lo usamos para el gluten. La remolacha para darle ese toquecito oscurito, como bonito, como parecido a lo que nos gusta. Sí, entonces le echamos eso. Luego entonces ya el plátano lo molemos junto con los demás ingredientes. Quien no tiene molino no hay problema, lo majan bien, muy bien majadito. Y las verduras, el tomate, el ajo y el pimentón, la cebolla, bien finito, bien finito. Cuando yo quiero picar algo finito lo paso por el rallador. Quien tiene picadora, pues lo hace en la picadora, si no en el rallador. El rallador queda muy finito y la cascarita del pimentón queda a un lado y la cascarita del tomate también queda a un lado y nos demoramos menos que cuando picamos y queda muy finito, queda bien bonito. Bueno, esa es la siguiente receta. Pero resulta que el plátano no solamente usamos el plátano, ¿qué más podemos usar? ¿Será que podemos usar la cáscara? Sí, les gusta la cáscara a algunos. Bueno, vamos entonces a hacer una recetica sencilla con la cáscara que tiene bastante hierro.
bastante hierro, en vez de botarla, pues la vamos a aprovechar también. Un día nos comemos el plátano, al otro día nos comemos la cáscara. Así como el vástago del plátano y otros alimentos. Vamos a ver la siguiente recetica, por favor. Bueno, imitación de carne desmechada. Allí está la cáscara de plátano, si se coloca a presión después de lavarla muy bien y que esa cáscara esté bien verdecita, bien limpiecita, bien bonita. Se pone a cocinar, la podemos picar o la picamos después de cocida, bien chiquitica o medio desmechada, y un buen guiso, un buen guisito para sazonarlo, y unas cucharadas sea de almendras, de nueces, de maní, para darle su toquecito, ¿sí? No, verdecita, bien verdecita, sí. Pues hija, ensáyala y me dices, porque seguro que sí. Yo sé que con el banano sacan una receta. Yo no la he hecho. Con el banano, la cáscara verde del banano, hacen una receta. No la he hecho. Y me dicen que queda muy rica. Pero con la cáscara del banano hacen una receta dulce. No de sal, sino dulce. Así que Dios ha dejado cada cosita con un propósito. Sí. Así que ahí tenemos la imitación de la carne desmechada. Hoy sí están habladores. Bueno, queremos pues ahora que gusten estos 3, 4, ¿cuántos son? 4. 4 productos, 4 recetas para que la degusten y por favor practíquenlas. Así nos damos por bien servidos al darles estas clases a ustedes y no que pasen por encima. Ahora, el ministerio de todos los que estamos aquí es llevarle a otros lo que estamos aprendiendo aquí. Estar en un lugar como aquí en la UNAC, aquí en la universidad, es una bendición. ¿Cuántos miles de colombianos quisieran estar aquí, cerca de la universidad? Así que aprovechemos y valoremos esa bendición que el cielo nos da de que se nos den estos cursos gratis. Que se nos den gratis. Que nos den la degustación gratis. Que nos den la receta gratis. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Aprovechemos, de verdad que aprovechemos al máximo.